Muy buenas tardes a todos y bienvenido a nuestro webinar, donde conocerán la mejor estructura legal para comprar una propiedad de inversión como extranjero en la Florida. Sabemos que comprar una propiedad es una decisión importante y que a menudo puede ser un poco complejo para quienes no tienen el conocimiento adecuado. En este caso, la elección de la estructura legal adecuada puede tener un impacto significativo en sus finanzas y en la gestión. Yo soy Daniela Leal, asesora inmobiliaria en la Florida, bajo eXp Realty, y hoy tengo el placer de contar con Christopher Sierra, un invitado especialista en impuestos internacionales, que vamos a estar conversando un poco sobre este tema crucial para cualquier persona interesada en invertir en bienes raíces, por supuesto, en este hermoso estado. Chris, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias de antemano por tu tiempo y por aceptar mi invitación para poder compartir todos estos puntos importantes a la audiencia que está con nosotros el día de hoy. Un gusto, Dani, un placer estar aquí con usted y gracias por la invitación. Claro que sí. Cristo, entremos, preséntate un poco, cuéntanos un poco sobre Chris, a qué se dedica y cuál es tu especialidad. Bueno, yo soy CPA, que mucha gente dice, ¿eres contador? Y digo, sí, pero soy un CPA. Un CPA es como el abogado del mundo de la contabilidad y de los impuestos. Yo soy licenciado en el estado de Florida y hace ya, ya creo que estoy llegando a los 10 años de ser CPA y Wow. casi 15 años trabajando como contador, Ujú. más que todo específicamente con los extranjeros. Hace muchos años que trabajo con los extranjeros y dentro de eso tengo mucha experiencia en diferentes tipos de situaciones, más que todo en el mundo de los bienes raíces, donde mucha gente siempre tiene preguntas de la estructura, de los impuestos y todo, porque al final del día la gente quiere saber, ok, bueno, ¿cuánto me va a costar la inversión? ¿Cuánto? Porque ellos siempre están pensando en lo que le va a quedar. Al final del día, ellos quieren invertir su dinero y traerlo aquí a los Estados Unidos. Buena oportunidad, más que todo Miami, donde aquí hay oportunidad para todo el mundo invertir y ganar dinero, pero siempre es súper importante, como le digo a todo el mundo, si vas a invertir y eres extranjero, antes de invertir debes de hablar con un CPA y con un abogado y con alguien quien sepa del tema, porque si no, lo que era sueño se convierte en problema. Y yo he visto muchos casos donde la gente piensa de que van a tener el derecho a X dólares de dinero y al final por tema de impuestos, retenciones y todo eso, no le queda tanto y el sueño se muere en ese momento. So, para mí es un placer trabajar con la gente y tener esta introducción en el inicio del proceso y no después de haber comprado para evitar esos tipos de problemas y poder maximizar lo que es la ganancia ahora y en el futuro. Claro, excelente. Cris, cuéntanos un poco y entremos en materia. ¿Cuál es la diferencia para esas personas que siempre están buscando la manera de poder invertir acá y han escuchado, obviamente, tantos seminarios? ¿Cuál es la mejor estructura? Háblanos un poco cuál es la diferencia para su entendimiento entre una corporación y una LLC. Bien sencillo la diferencia. Siempre tienes que acordarte de, son tres diferencias. El número uno, la corporación tiene accionistas. El LLC tiene miembros. Número dos, la corporación paga impuestos al nivel de la corporación. El LLC no paga impuestos a nivel del LLC. Y número tres, la corporación, cuando ella distribuye su dinero, tienes que determinar de dónde viene el dinero, si es de la ganancia que ha tenido o si es un retorno de capital, porque la corporación paga impuestos, pero igual cuando uno saca dinero y ese dinero representa de la ganancia que ha tenido esa corporación, es un dividendo y uno paga impuestos Ujú. otra vez al nivel personal. Comparado al LLC, cuando uno saca dinero, ese dinero va contra la cuenta de capital y el LLC, como ella no reporta ella no tiene que pagar impuestos, los dueños son responsables después reportar la ganancia que ha tenido ese LLC y pagar impuestos a nivel personal. Súper importante ese punto porque hay gran diferencia entre la tasa individualmente y la tasa de la corporación. Más que todo, con el LLC ya tú ves que puedes evitar doble tributación porque
no es un dividendo cuando uno saca dinero de su LLC, es una distribución de su cuenta de capital. Excelente. Entonces quiere decir que esa es una de las mejores estructuras legales para poder invertir siendo extranjero a través de una LLC, según el Depen- punto de de- vista. depende, siempre la respuesta. Y digo depende porque hay situaciones donde la corporación sirve mejor que el LLC y hay situaciones donde el LLC sirve mejor que la corporación. Siempre lo que le digo a los clientes es que tengo que entender primero de todo qué es la situación de ellos. Porque lo que me importa a mí no te importa a ti. Lo que te Exacto. importa a ti a mí no me importa. Siempre es súper importante tener esa conversación con ellos. Mira, ¿has pensado el impuesto a la herencia? ¿Has pensado la retención de FERPTA? ¿Has pensado el impuesto sobre las ganancias? El impuesto sobre los dividendos, todo eso. Y cuando uno se sienta y vean todos los temas y dicen cuál me importa más o qué estructura me conviene, porque cada persona es diferente. La misma estructura, hay ciertas estructuras que al final del día tienes que escoger entre estos tres o cuatro estructuras, pero igual depende sobre cada situación. Es súper importante tener Por eso yo no tengo mi recomendación general. Tengo la recomendación específica. Mi recomendación general es siempre pongas la compra de una propiedad antes de cerrar, ponlo al nombre de una estructura. Nunca compras la propiedad a título personal. Es lo peor porque no tienes ninguna protección legal y también si vendes en el futuro, tienes ciertas retenciones que aplican contra la venta y eso puede afectar la posibilidad de reinvertir en el futuro. Eso te afecta el flujo del dinero porque vas a estar sin una porción de tu dinero por tiempo, por no haber hecho eso al nombre de alguna estructura, una empresa, una estructura con varias empresas, fideicomiso. Te digo, hay diferentes tipos de estructuras, pero generalmente nunca lo pongas al nombre personal, nunca. Claro, por eso siempre es importante, recomendamos contar con un equipo que, por supuesto, en tu caso, un CPA, un abogado, un asesor inmobiliario, todas las áreas específicas para que puedan siempre tomar la mejor decisión. Basándonos en estos comentarios, Cris, ¿cuáles entonces serían las implicaciones fiscales para los extranjeros al momento de comprar una propiedad acá en Florida? Bueno, en realidad la compra es de lo menos. No hay nada, no hay ningún impuesto que pagar. Y cuando digo impuesto, déjame definir lo que quiere decir eso, porque hay diferentes tipos de impuestos. Tienes el impuesto al nivel de la propiedad, que es el property tax. Ujú, Eso, los CPAs no manejan eso. Eso tiene que ver con el condado, es el gobierno local, dependiendo en qué condado estás. En el caso de Miami-Dade County, ahí tienes uno, Orange County, Orlando, tienes otro. Todo depende de en qué condado se compra y ellos son quien guían ese impuesto y ese impuesto se cobra contra el valor anual que ellos ujú. hacen ellos van a evaluar anualmente, ellos vienen a ver la propiedad y te dan la evaluación. Hoy en día se hace todo con drone y satellite, em, pero ese es un impuesto. Y reducir ese impuesto, tienes que contratarte a un abogado y tener un caso. Te lo digo desde el inicio. El impuesto de que yo estoy hablando es el impuesto eh, contra los ingresos y las ganancias. En el momento de una compra, no hay ningún impuesto. O sea, no hay ningún inconveniente, no hay nada al lado de los impuestos. Ahora, uno tiene que ya desde el inicio pensar de ello, porque si tú vas a alquilar la propiedad, Ujú. y muchas veces los extranjeros me dicen, bueno, yo no vivo en los Estados Unidos, yo no hago declaración, yo no voy para allá para nada, de vez en cuando voy. Claro, pero la ley como está escrito, y esto es la ley en todos los países, o sea, no es solamente en los Estados Unidos, pero cuando tú tienes un ingreso conectado a ese país, y conectado en este caso es que tienes el activo dentro del país y te está generando algún ingreso, contra ese ingreso aplica impuestos y hay que reportarlo. Lo bueno del sistema de los Estados Unidos para los extranjeros, para todo el mundo en realidad, es que cuando tienes el ingreso de el inquilino, tú tienes tus Ujú. propios gastos que puedas tomar contra esos ingresos. Más que todo, siempre tienes el gasto de depreciación que se toma contra el valor de la propiedad y eso no es un gasto que uno está pagando dinero. Quiere decir que tú puedes en tu bolsillo tener ganancia, pero en papel tener pérdida porque tienes ese gasto de depreciación que puedas reducir o en muchos casos eliminar
tu ganancia, ¿verdad? Pero en el momento de la compra no hay por qué preocuparse de algún impuesto. Tienes que empezar de pensar de eso y ahí es donde viene estructurar todo correctamente para maximizar lo del futuro. Pero la compra es de lo menos. La compra, fíjate que la compra es lo más fácil que uno puede hacer. Hasta que si tú quieres comprar una propiedad en nombre de una empresa, lo único que necesitas es tener esa empresa registrada con el Estado. Ni tienes que tener cuenta bancaria abierta, el dinero no tiene que venir de una cuenta de la empresa, el dinero puede venir de tu propio bolsillo y eso se trata como un importe de capital, ¿verdad? Porque al final del día, si se va a poner la propiedad en nombre de la empresa, ¿de dónde vino el dinero? Bueno, su propio dueño puso el importe ese de capital y así es como se compró la propiedad. Exacto. Y en este caso, Cris, ¿existen algunas estrategias fiscales que ellos puedan utilizar para minimizar su cargo impositivo al momento de comprar las propiedades acá en Florida? Bueno, en realidad, como yo te había dicho, ahora llegamos a los detalles de las diferencias. Una de las diferencias de que hablamos entre la corporación y el LLC son las tasas de impuestos. La corporación en el estado de Florida tiene una tasa fija de 21% contra el ingreso neto, ¿verdad? No importa si tienes $10,000, $500,000, $1,000,000, el impuesto fijo contra las corporaciones es 21%. Ahí y en el estado de Florida, adicionalmente, si tienes ingresos más digo, utilidad de más de $50,000 contra ese monto que está en exceso de 50,000, tienes otro impuesto de 5.5%. Es posible tener un impuesto de 26.5% al nivel de la corporación, pero una tasa fija, eso no sube, no baja. Si tienes $10, 21%. Vas a tener un pago de $2, fíjate tú. Y el gobierno no le importa el monto del impuesto, te van a mandar cartas que hasta que puedan costar más mandar la carta que colectar el impuesto. Ellos te lo van a mandar, no te preocupes. Em, Comparado al LLC. Recuerda, el LLC no paga impuesto al nivel del LLC. ¿A dónde se paga el impuesto? Ya hablamos de eso. Al Ujú. nivel del único dueño. Y lo bueno de eso es que las tasas de los individuales empiezan en 10% y ellos van subiendo poquito a poco hasta eso puede llegar hasta 37%, pero ahí estamos hablando de alguien que tiene un ingreso de más de $400,000, ¿verdad? So, y lo bueno, y aquí es lo mejor, ¿verdad? Porque si tú vendes tu propiedad, tu bienes raíces en los Estados Unidos, de largo plazo, y eso quiere decir algo de más de un año, has sido dueño por más de un año, la tasa fija al nivel personal es 15%. Si Ujú. la tasa fija al nivel de la corporación es 21, más lo del Estado 5.5, ya tú ves ahí que vas a pagar otro 11% en impuestos. Y después, si tratas de sacar el dinero de tu ganancia en la venta de la corporación, ahí tienes un dividendo, otro impuesto de 15%, y ahí es donde te llega la doble tributación. Eso es lo bueno del LLC. El impuesto se paga una sola vez y al nivel personal y en el caso de la venta de una propiedad es una tasa fija de 15%. Exacto, aquí estamos Ya hablando. ahí tú ves el beneficio. Por eso, si una persona me dice, mira, Chris, yo voy a hacer, y es bien común, y tú puedes hablar de esto también, como tienes toda la experiencia en el mundo de los bienes raíces, la gente entre 3 y 7 años están vendiendo sus propiedades. Yo creo que hasta 9 o 10 años, cada 9 años, algo así, la gente venden su propiedad para comprar, aunque sea que viven ahí. Exacto. Es bien común de que uno está invirtiendo y la inversión no va a ser por 30 años, ¿verdad? Hay Correcto. gente que lo hacen, eh, pero muchas veces la gente compran y entre 5 o 10 años ya están vendiendo. Si tú me dices eso, y claro, al final del día nosotros no sabemos cuánto es que el Señor nos va a llamar, ¿verdad? Pero si no fallecemos, no hay por qué preocuparse del impuesto sobre la herencia, que es algo. Mucha gente no le gusta hablar de eso, pero existe. La realidad. Y es la realidad. Y lo que pasa es que para los extranjeros ese impuesto es bien fuerte porque aplica contra el valor
que uno tiene en los Estados Unidos en exceso de $60,000. Que si hoy en día tú compras una propiedad en Miami, si tú me encuentras uno por 60,000, tú me avisas, yo me los compro todos, Hoy porque mismo. eso, oye, ahora mismo, sin verlo, a mí no me importa, pero eso no existe. Hoy en día, eso es bien fácil un extranjero comprar y si ese extranjero fallezca, el impuesto sobre la herencia es bien fuerte. Pero te digo, una persona 30, 40, 50 años no es tan probable que van a fallecer. So, el LLC es más que suficiente. Así pueden reducir los impuestos en el futuro cuando venden sobre sus inquilinos cuando lo tienen Ujú. alquilado. So, ahí es bien fácil. Al final del día, cada uno tiene su situación, sus preocupaciones. So, de nuevo, siempre es tener esa conversación, pero ahí bien fácil ya ves la diferencia. Generalmente mi recomendación será el LLC, pero Hay que ver, exacto. siempre hay que ver, Ujú. siempre hay que ver. Claro. Cris, en el caso de las personas que inviertan en propiedades para rentarla, que están buscando rendimiento, ¿qué pasa con esos ingresos o esos gastos relacionados con la propiedad a la hora de declaración de impuestos? ¿Hay alguna implicación fiscal? ¿Cuál es la mejor recomendación para ellos poder tener deducciones, créditos y obviamente pues tener la mejor, eh, digamos, manera de apoyarlos en esto? Bueno, lo más importante es estar organizado. Y eso suena como bien, claro que sí. Yo no te tengo que decir cuántas veces la gente dice, yo soy súper organizado, lo mío es bien fácil. Y después cuando llegas a la hora de hacer la declaración, dices, pero que este reguero de números por tu madre. Y me está saliendo el cubano, perdóname. Pero eh, estar organizado es algo que uno, como te digo, no debo de tener que decirlo, pero tengo que decirlo. Y estar organizado es bien sencillo. Abrir la cuenta bancaria lo más pronto posible para poder recibir el dinero dentro de esa cuenta, para poder pagar gastos de esa cuenta, porque es bien fácil al final del año, aunque sea que tú no tengas, puede ser que no tengas factura de ciertos gastos, pero todo sea pagado de la cuenta bancaria. Es bien fácil bajar los estados bancarios y tener todo ahí en el mismo lugar y ir diciendo, bueno, yo me recuerdo, mira, esto era de esto, esto era, y ahí es bien fácil tener un resumen de todo. El más organizado es el que mensualmente se sienta ahí en 15 minutos y baja todas sus transacciones y lo entra ahí mensual, bien fácil con una propiedad, no tan fácil con 10 propiedades, pero tú sabes, cada situación tiene su cómo hacerlo. Con una propiedad, en 5 minutos uno puede tener cuánto es que colecté de renta. Bueno, tengo la misma renta mensualmente porque tengo un contrato por un año. Bien Ujú, fácil. Igual el HOA, igual los impuestos, igual el seguro. Muchos de los gastos son mensual y igual. ujú. Eh, perdóname. No te preocupes. Perdóname. Pensé que lo había puesto en mute, pero no. Eh, Muchos de los gastos son mensuales, ¿verdad? So, no hay que pensar, pero de vez en cuando tienes esos reparos y el mantenimiento que viene de sorpresa, tiene que cambiar. So, pero si lo tienes todo en la misma cuenta, no hay cuestión, ¿verdad? El problema siempre viene con la gente que no abren la cuenta de bancaria a tiempo y después tienen que sentarse ahí y tratar de dibujar todo y no tienen esa organización. So, eso es lo mejor que uno puede hacer. Y fíjate algo, que si tú viajas a los Estados Unidos a ver tu propiedad, tu propia inversión, eso es deducible. No 100%, ¿verdad? Porque después de venir y ver la propiedad, te vas para Versalles a disfrutar la comida cubana y todo eso. O si estás en Orlando, vas para Disney, porque, claro, ir para Disney, ¿verdad? Claro, no todo es deducible, pero tú veniste aquí para ver tu propiedad, ver tu inversión, tu dinero y ver en qué estado tú estás. O eso es algo que se puede deducir también. Pero organización es número uno. Exacto, en ese caso es importante mantener los registros, documentación, todo preciso para fines fiscales, que cuando obviamente hay que hacer esto mes a mes, pues estemos súper organizados, como lo dice Cris. Cris, en este caso, ¿cuáles serían, por ejemplo, existen algunas regulaciones adicionales en cuanto a la titularidad de las propiedades para extranjeros? Como que
regulaciones. ¿Qué tipo de regulaciones para el Eh, título? por ejemplo, en este caso estamos hablando de con lo que deben tener en cuenta para los extranjeros al momento de heredar una propiedad en la Florida. ¿Cuál sería entonces en ese caso cómo ellos podrían estructurar legalmente para, digamos, obtener mejores beneficios o algo a la hora de heredar una propiedad? En el caso, pues, de que el propietario, Dios lo guarde, pues fallezca y entonces esto va a heredarse a la familia. Te entiendo. La mejor estructura para poder hacer eso es quitar el extranjero de lo de los Estados Unidos. Y tú me dices, bueno, entonces, ¿dónde yo aparezco como el dueño? La estructura más común es tener una empresa, una corporación, fíjate, no un LLC, una corporación. Uno piensa, ¿dónde sirve la corporación? Aquí. Tener una corporación que sea dueño de la propiedad en los Estados Unidos y después por encima de la corporación una empresa en el extranjero, donde ahí tú eres el dueño. Porque en el momento que fallezca el extranjero, el extranjero falleció como dueño de acciones en el extranjero, no como dueño de acciones en los Estados Unidos, ni como dueño de bienes raíces en los Estados Unidos. So, pero lo malo de esa estructura es que es bien costoso, Ujú. porque usualmente lo que hace mucha gente es que abren una empresa en BVI o en Cayman Islands, que para que todo el mundo sepan, yo no hago eso porque así, eso sí que es muy fuera de, de mi área, abrirlo. Yo conozco de las leyes y todo, pero abrirlo no lo hago. Tienes que tener una gente en la isla y todo. Yo tengo gente con quien yo trabajo de mucha confianza, de muchos años, que lo puedan hacer y con gusto siempre puedo recomendar a alguien a ellos para poder estructurarlo. Em, pero la otra cosa que hacen mucha gente es que en vez de abrir una estructura bien costoso, ellos miran a sacar como una póliza de vida para Ujú. poder cubrir lo que será sus impuestos sobre la herencia si ellos fallezcan durante el tiempo que son dueños. Y igual yo tengo buena compañía y agentes con quien yo trabajo, que al final yo no gano dinero de ellos. Para mí es súper bueno tenerlo a la mano derecha, porque así cuando me entra una situación donde la gente dice, bueno, tú sabes que yo prefiero usar esa opción que usar la opción de abrir una estructura bien costoso que al final del día tiene solo un solo beneficio, que es protegerme. Prefiero tener como el dinero para los herederos, poder pagar el impuesto en el futuro si yo fallezco. So, esas son las dos opciones más comunes. Hay otra opción que uno puede usar un fideicomiso en el extranjero, ¿verdad? Es otra opción, pero igual, dependiendo sobre en qué país y todo, puede ser bien costoso. Y los fideicomisos, a veces las transferencias a los fideicomisos, en el momento de transferirlo, dependiendo de sobre qué tipo de fideicomiso, uno tiene que deshacerse como dueño y en hacer eso es como un regalo. Y para Ujú. los extranjeros, los regalos de bienes raíces son terribles. Por eso siempre, siempre, si es la estructura desde el inicio, bien fácil. Si tratas de cambiarlo después, problema, súper problema. Cris, hablemos un poco algunos puntos importantes. Ok, en el caso de que la persona ya haya comprado la propiedad bajo la estructura legal, decide vender la propiedad dentro del tiempo, obviamente todavía antes de pagar el financiamiento o bien sea que ya lo hayan pagado. ¿Qué puntos importantes debe conocer, obviamente, aquel extranjero que decide vender la propiedad? Como obviamente en la parte pues, fiscal en tu área, por supuesto. Siempre la estructura es lo que va a guiar cuánto es que uno va a pagar en impuestos, ¿verdad? So, ya como hablamos, la corporación tiene un impuesto más alto y la posibilidad de doble tributación. El LLC sirve mejor porque el impuesto es al nivel personal y es una tasa fija, ¿verdad? El extranjero tiene que saber, porque muchas veces lo que me preguntan la gente es que, bueno, mira, Chris, yo estoy vendiendo por $800,000, pero tengo una hipoteca de 500,000, en realidad mi ganancia son 300,000. No, porque la hipoteca no es un gasto. La hipoteca, ellos te prestaron el dinero y tú lo usaste para el beneficio de comprarte una propiedad. La hipoteca no es un gasto en el momento de la venta. En realidad, si ellos te prestaron $500,000, la propiedad te costó por lo menos 500,000 o más.
Normalmente ellos te prestan hasta 80% del valor, usualmente, ¿verdad? Puede ser otros casos, pero em, eso es como se hace el cálculo de la ganancia. Es el precio de venta menos los gastos de cierre, menos el precio de compra. Y si lo tuviste alquilado, ahora es donde entra la depreciación como algo negativo, porque Ujú. la depreciación reduzca el costo tuyo en el momento de hacer el cálculo de cuánto es la ganancia. Porque recuerda, si la depreciación se tomó como gasto durante la vida del inquilino, ya tú tomaste el beneficio de ese costo, ¿verdad? Y para que sepan, la depreciación sobre bienes raíces residencial es, tú tomas el costo y lo vas a dividir por 27.5 y eso te dará la deducción de depreciación anual, fuera del primer año. El primer año, después tienes que tomar ese número y dividirlo por los números de meses que has sido dueño, ¿verdad? Pero generalmente el costo dividido por 27.5. Si tú has sido dueño por 5 años de una propiedad de $270,000, y estoy usando esos números a propósito porque bien fácil, ¿verdad? 5 años, ahí tienes casi $50,000 de depreciación y esos 50,000 tú tomaste ese beneficio durante la vida del inquilino. Ahora llegas a venderlo, esos 50,000 entran de nuevo en la fórmula a reducir tu 270 a 220. Y ahí es donde tú ves que esa depreciación puede subir la ganancia tuya, ¿verdad? Pero eso es parte del evento, como decía mi papá siempre. Parte del Es, evento y por eso es tan importante contar siempre con un equipo, porque son muchos puntos, muchos detalles desde el inicio, desde la primera, o sea, al momento de comprar, como tú dices, estructurar la forma legal, buscar si es un financiamiento, si es más favorable pagarle en cash o financiado, como lo acabo de decir. Si hay alguien que esté en estos momentos conectado con nosotros y quiera hacer alguna pregunta, podemos aprovechar que tenemos a Chris acá en vivo y no sé, Cris, algún otro punto o recomendación de tu parte también que quieras hacerle a todo aquel extranjero que esté buscando invertir en Florida desde tu punto de vista. No, yo te he dado para mí lo más importante, que siempre lo digo en todas las presentaciones que yo hago, le digo, mira, si tú no oíste nada y las palabras eran bla, 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 óigame este punto, nunca compras a nombre personal, nunca, nunca, no conviene, no conviene. Te he dado varias razones por qué no conviene, pero no lo compras a título personal. Ponlo a nombre de algo. A mí no me importa qué estructura. Ponlo a nombre, me importa, pero si no vas a hablar con nadie, ponlo en alguna estructura, porque después hacer los cambios, te digo, yo tengo varios casos donde la gente dice, mira, quiero transferirlo a nombre de un LLC. Le digo, ¿y quiénes son los dueños del LLC? Y ahí entramos, bueno, tienes que, la retención de FERPTA, ¿qué vas a hacer con eso? Pero no, si soy yo mismo, sí, claro, pero tenemos que preparar un documento, mandárselo al gobierno, tienes que pagar por ese servicio, tienes que ahora hablar con el abogado, hacer el quick claim deed y todo, y Ujú. te sale ahí $2,000 en gastos, que por haber tenido la conversación antes de hacer la compra, puedes evitar todos esos gastos. Exactamente. No, no puedo decirlo, te lo digo, te lo voy a repetir varias veces, la estructura esté hecho. Y me dice, bueno, Chris, pero mira, tú no sabes, esta propiedad es tan buena, yo no puedo esperar por la estructura. Ponte en un contrato asignable, que ponte en contrato a nombre personal, pon el contrato asignable y date suficiente tiempo poder tener la estructura en su lugar para poder asignar ese contrato al nombre de esa estructura y para adelante. Siempre hay solución, pero si no tienes esa conversación, es como la persona hace como un par de semanas me dice, oh no, yo voy a hacer esta compra. Chris, ¿cuánto tiempo toma en hacer esto? Porque ahora me han dicho que es mejor a nombre de una empresa. ¿Cuándo es el cierre? Mañana, digo. Te fastidiaste. ¿Puedes tomar extensión? No, no me van a dar ninguna extensión. Te fastidiaste. ¿Cómo que me fastidié? Así mismo No, yo no soy milagroso, así que yo puedo sacar del bolsillo. Mira, aquí tengo la empresa ya hecha. Así no trabaja la cosa. Claro. So, Y es por eso también, una vez más, siempre recomendamos, porque muchas veces nos preguntan cuánto es la comisión del agente inmobiliario, o se aparecen en las constructoras solos y obviamente siempre les recomendamos, como comprador no pagan comisión al realtor. Entonces, siempre es importante contar con una persona que, por supuesto, tenga un equipo estructurado donde, una vez más, lo acompañamos y le asesoramos a ustedes en cada punto de la transacción inmobiliaria. Tengo por acá alguien que está, ok.
haciéndome una pregunta acá y era esto. Christopher, para mí ha sido un verdadero placer de verdad compartir toda esta información y en resumen creo que hemos cubierto gran cantidad de contenido importante donde la audiencia no solamente va a poder entender las diferencias entre estructuras legales hasta las implicaciones fiscales dentro de lo que cabe, por supuesto, son muchos detalles y para eso tú eres el experto como CPA o como contador, como lo Ujú. conocen en el extranjero. De verdad que espero que todos hayan podido encontrar esta información muy valiosa. Por acá tenemos, hola, buenas tardes, una pregunta. En esa estructura, cada LLC que está por debajo de la principal se toma como un gasto y disminuye impuestos. No, el LLC, ellos no disminuyen ningún impuesto porque recuerda que el LLC, ella siempre va a pasar su actividad a los dueños. Tú puedas tener 15 LLCs con una propiedad en cada uno, 15 propiedades en total, y al final del día el impuesto va a ser igual, porque todo va a ir al dueño del LLC. Tienen que acordarse de que el LLC con un solo dueño para tema de los impuestos no existe. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienes un extranjero como dueño de una propiedad bajo un LLC y él es el único dueño de ese LLC, es como si él mismo personalmente es el único dueño para tema de los impuestos. Siempre cuando es un LLC, debes de tener por lo menos otro dueño, dos dueños en total. Ahora, si estás estructurando algo con una matriz por encima, entonces ahí es donde sirve varios LLCs con la matriz por arriba. Tú sabes, para poder no tener que hacer 10.000 declaraciones por cada LLC, se usa LLC por cada propiedad y la matriz puede hacer LLC si esa estructura o puede hacer una empresa en el extranjero o cualquier estructura que tú quieras, ¿verdad? Dependiendo de la situación, pero LLC no va a disminuir nada porque ella solamente va a pasar todo hasta que llega al dueño, quien sea corporación o quien sea persona natural. Y ahí es donde se paga el impuesto. En este caso, gracias Christopher por ayudarme con respondiendo a esa pregunta. En este caso, costos asociados para elaborar una LLC en este caso. Te digo lo que yo cobro y cada persona tiene sus diferentes honorarios. Yo cobro $600 por abrir una empresa en el estado de Florida. Eso incluye el costo del estado, que ellos cobran $125 por abrir. Eso es, si vas a abrir una empresa en Florida, vas a pagar $125. Y después también es hacer la solicitud del número de identificación con el IRS, que es la agencia tributaria en los Estados Unidos, quien manejan todo que tenga que ver con la tributación y las leyes de los impuestos. Y también la registración de esa empresa y los artículos de organización, si es un LLC, o los artículos de incorporación, si es una corporación en el estado de Florida. Se puede abrir em, en otros estados. Mucha gente, "Ah, a mí me gusta Delaware, porque lo bueno del estado de Delaware es que ahí ellos no te dicen quiénes son los dueños, managers, nada, ¿verdad? Tienes eso, estás anónimo. Pero el problema es que para poder registrar en cualquier estado, tienes que tener una dirección física en ese estado. Si tú registras en Florida y quieres que yo aparezca como tu agente en Florida y quieres usar mi dirección, yo cobro $150 porque a mí me va a llegar todos tus correos, tu tarjeta de crédito, todo me va a llegar a mí, pero yo estoy aquí en Florida, es de lo menos. Si vayas a Delaware, yo no estoy en Delaware, ni nunca he ido a Delaware, no tengo por qué ir a Delaware, pero tienes que tener a alguien físicamente presente en Delaware, vas a tener que encontrarte, y yo tengo una compañía con quien yo trabajo, pero ellos cobran un montón por hacer tu agente. Vas a pagar mil y pico dólares anualmente solamente para mantener esa empresa en otro estado. Excelente. Cris, tenemos otra pregunta para acá. En la corporación se puede mantener la distribución de los dividendos retenidos como reinversión indefinidamente para evitar el impuesto. Si no se hace la distribución, no hay dividendos si no sacas el dinero. Eso es lo que hacen mucha gente. Ahora, igual tienes que acordarte que cómo es que empezó esa corporación. Esa corporación empezó con un importe de capital. Es bien posible que los primeros años de sacar tu ganancia lo estás sacando de tu capital y eso no es un dividendo, es un retorno de capital. Pero va a llegar el momento y la situación más común es cuando uno vende. Porque si yo voy a invertir $300,000 en una propiedad, vamos a decir, y de nuevo, si tienes una propiedad por 300,000, me avisas, porque una casa, déjame decir eso. Em,
Pero, y después yo lo vendo por 500,000. Yo tengo esa apreciación de 500, de $200,000. Esa es mi ganancia. Cuando yo invertí a 300. Eso es mi cuenta de capital. Yo lo vendo en 500. Los primeros $300,000 no es dividendo, es un retorno de capital. Pero esos próximos $200,000, ahí está el dividendo. Y ahí es donde tienes la doble tributación. Vas a pagar el 26.5 en el estado de Florida y después otro 15 al nivel personal por haber hecho ese dividendo de tu ganancia. Ahora, no hagas, la empresa se queda viva, no sacas el dinero, en vez de sacarlo, lo pones en otra propiedad, no hay problema. Tienes la ganancia, y te digo, hay forma de evitar esa ganancia con lo que se llama un 1031 reinversión, que es un tipo de reinversión de compra, de venta a compra específica, donde en vez de pagar impuestos, uno entra en una transacción especial donde uno va a reinvertir su dinero de la primera venta en una otra compra o varias compras. Tienes que hacerlo entre 6 meses, hay ciertos requerimientos, pero si lo haces todo bajo el 1031 puedes evitar el impuesto en su momento. Es una forma de hacerlo. Pero como a la pregunta, si no sacas el dinero, no hay dividendo. Correctamente. Muchas gracias, Cris. Si hay alguna otra pregunta, pueden aprovechar. En nombre de todo el equipo, le quiero agradecer nuevamente por su tiempo, por su participación. Les deseo una excelente semana, Cris. Pronto van a recibir, por supuesto, un correo electrónico con el enlaces y recursos adicionales, incluyendo la grabación de esta presentación como complemento para que los pueda ayudar a tomar futuras decisiones. Cris, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Tengo por acá a Diana que nos hace que si nos hace otra pregunta, que el retorno de capital está libre de impuestos porque se comporta como una cuenta corriente de gastos. No, el importe de capital no tiene ningún impuesto porque se imagina que el dinero que tú estás entrando ya has pagado impuestos sobre ese dinero. O sea, tú no estás poniendo dinero en la cuenta, en la empresa y te está dando algún beneficio de ese dinero como gasto. No, no. Tú has pagado dinero sobre ese dinero o si eres extranjero, ese dinero vino de fuera de los Estados Unidos por ese importe, no hay que pagar ningún impuesto, ¿verdad? Estás entrando el dinero. Si sacas ese mismo dinero, es una devolución de tu dinero. No hay impuesto porque eso no es un ingreso. Igual cosas que tengan que ver con la cuenta de capital no son gastos. Si yo saco dinero como un dividendo, ese dividendo no es un gasto. Y fíjate algo, que el impuesto que yo pago sobre mi ganancia no es gasto para reducir cuánto será el dividendo real. Entonces, súper importante saber eso. Y el impuesto en los Estados Unidos no es gasto. Uno no puede tomar sus impuestos en los Estados Unidos como parte de sus gastos contra sus ingresos o sus dividendos. Perfectamente. So, por eso la corporación nunca los recomiendo si uno va a alquilarlo y ven que lo van a vender en un par de años, ¿verdad? Porque vas a estar pagando doble tributación por gusto. Exactamente. El uso de la corporación viene cuando uno va a protegerse del impuesto sobre la herencia. Exactamente. Cris, yo creo que podemos hacer citas personalizadas con las personas. Gracias a ti, Diana, por hacer las preguntas y participar en nuestro seminario. Cualquier otra información adicional, cualquier otra pregunta o, por supuesto, si quieren tomar acción, tanto Cris como yo estamos para poderlos ayudar y asesorar. Es muy importante, como dice Cris, ver cada caso. Existen muchas posibilidades, muchas maneras y lo mejor siempre es tener un equipo que los apoye. Una vez más, recuerden que pueden contactarme a través de mi teléfono, mi WhatsApp, mi correo electrónico y con mucho gusto pues podemos tener citas personalizadas con Cris. Cris, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, que tengas una excelente tarde. Muchísimas gracias de nuevo. Igual, Dani, gracias por la invitación. Un gusto. Claro que sí, cuídate. Bye bye. Gracias a Cuídese. todos los que participaron. Chao.